Libro Primera de Pedro, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Muy bien, voy a dar lectura a esta preciosa palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dios nuestro Padre Celestial, estamos delante de su presencia, especialmente en esta mesa preciosa que usted tiene lista en este lugar para alimentar nuestro ser espiritual a través de su palabra. Muchísimas gracias por este extraordinario manjar y alimentos que tenemos en esta hora disponible para nosotros, que de seguro nutrirán nuestro ser interior, fortalecerán nuestra alma y nuestro espíritu y seremos más eficientes, más eficaces, más productivos en la labor que usted ha encomendado hacia nuestras vidas. Muchísimas gracias, nuestro buen Padre Celestial. Oramos por cada uno de nuestros hermanos acá presentes, la iglesia, los niños, las profesoras, y que todos los congregados seamos tremendamente bendecidos, Señor, por estar delante de su presencia. Gracias, Señor, que ningún espíritu de distracción nos robe la semilla de su palabra, todo lo contrario, aprovechemos cada minuto, cada segundo de lo precioso que usted tiene para nosotros. Gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aparentemente, el cuerpo de la enseñanza de Primera de Pedro terminó en el capítulo 4, cuando se nos ordenaba a enfrentar las tribulaciones con un espíritu gozoso y, como bien decía la última parte del versículo 19, encomendando nuestras almas al fiel Creador, y que hagamos el bien. Entonces, el cuerpo, el tema principal de la epístola, parece haber concluido. Sin embargo, acá en el epílogo, porque ya estamos para concluir otro libro de la Escritura, en este capítulo final, el versículo 5, nuevamente tenemos consejos y exhortaciones generales dirigidas en primer lugar a los líderes de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia y en general a todos los creyentes, de tal forma que no es excluyente este último capítulo, sino que a causa de toda la problemática que tenían los hermanos, al observar estas exhortaciones generales, la iglesia iba a poder ser una iglesia saludable, victoriosa, aún en medio de las más grandes dificultades que enfrentaron en aquel tiempo. Bien, los tiempos difíciles y todos los tiempos
demandan que la iglesia tenga hermanos maduros, hermanos creyentes, que en la medida que van conociendo a nuestro Señor Jesucristo, porque la finalidad de la fe es presentar maduros a los creyentes, y esa madurez se ve reflejada desde el momento que una persona conoce a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Hay una gráfica muy particular que sirve bastante para ver el caminar de un cristiano, donde sale un creyente que viene por primera vez a la fe y sale al lado de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo es como un gigante, y la persona que ha conocido recién al Señor es de una estatura ínfima, pero en la medida que va pasando el tiempo, que va madurando, ese cristiano empieza a crecer, y cuando está listo ya para entrar a la gloria, a la presencia del Señor, ha alcanzado, como dice la Escritura, la estatura del varón perfecto. Entonces, debemos, hermanos, entender que la finalidad de la llegada de cada uno de nosotros a la fe no es simplemente quedarnos en una etapa de infantilismo, sino poder ir madurando hasta alcanzar la plenitud de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eso no se logra en el sentido cuando los hermanos dicen: yo llevo 5 años dentro de la iglesia, yo llevo 10 años dentro de la iglesia. Otros dicen: yo llevo 15 años dentro de la iglesia. Sino que la madurez se va denotando, y ya lo hemos dicho en otras oportunidades, en los frutos. Y es así que ustedes me han escuchado reiteradamente decir que la conversión de Priscila y Aquila, un matrimonio que conoció al Señor, tuvo una madurez extraordinaria, de tal forma que, según los estudiantes de la Biblia, dice que aproximadamente a los 4 meses de convertido era tan grande su madurez espiritual y su madurez en las cosas de la vida y de la piedad, que pudieron enseñarle a uno de los varones más poderosos del Antiguo Testamento, en la exhortación del Antiguo Testamento, como fue el gran Apolos. Por lo tanto, madurez no tiene que ver con tiempo, hermano, sino que tiene que ver con los frutos que vamos dando en la medida que estamos dentro del camino del Señor. Que cada día podamos estar dando estos frutos que honren y glorifiquen el nombre del Señor en todas las áreas. Ahora, la exhortación, hermano, viene derechamente sobre el liderazgo de la iglesia. La exhortación primaria que tenemos en esta oportunidad, en estos versículos, en estos 4 versículos, tiene que ver sobre el desarrollo de los pastores, del liderazgo de la iglesia, de las personas que van, ¿no es cierto?, entrando a la etapa de la madurez, es decir, cada uno de los que hemos venido a la fe, pero particularmente esta palabra primariamente tiene que ver con el liderazgo de la iglesia y también con los pastores de la iglesia. Por lo tanto, hoy día podríamos, especialmente a mi vida, tener una mirada escrutadora de vosotros sobre mi persona. Bueno, no hay ningún problema, porque siempre hemos sido expuestos, y cada uno de nosotros ha sido expuesto a la mirada escrutadora de nuestro Señor Jesucristo, que dice la Biblia que sus ojos son como llamas de fuego. Por lo tanto, a Él no se le escapa nada de nuestra vida. Entonces, si esta palabra primariamente es para el pastor de la iglesia, para el liderazgo de la iglesia, Cristiana Vida, y para cada uno de los hermanos
que va entrando en la etapa de la madurez, servirá esta palabra para que nosotros podamos examinarnos cómo estamos desarrollando nuestra fe, cómo estamos llevando nuestras relaciones, especialmente con aquellos que son más nobles en el camino del Señor. Dicho lo anterior, vayamos por favor al primer verso de la Escritura. Leo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y la pregunta rápidamente salta en medio de nosotros: ¿habrán ancianos en esta iglesia? Amén. No en el sentido de cantidad de años, porque cuando la Biblia llama a ancianos, evidentemente se está refiriendo a la madurez de los cristianos y específicamente al oficio de presidir dentro de la congregación. Ahora, ese es el caso específico de los pastores de la iglesia, pero también hay hermanos líderes dentro de la congregación y cada uno de nosotros, hermanos, somos líderes dentro de nuestras familias. Por lo tanto, ejercemos una tremenda labor espiritual y física y natural que tiene una tremenda responsabilidad a la presencia del Señor. Ahora, el apóstol Pedro le dice: ruego a los ancianos. El gran apóstol del Señor, uno de los apóstoles principales, una de las anclas del apostolado junto al apóstol Pablo, se dirige a los hermanos rogándoles. Qué interesante esto. Recordemos que Pedro tenía la autoridad delegada por el Señor Jesucristo para establecer mandamientos. Sin embargo, a pesar de tener esa autoridad delegada por el Señor, no impone nada, sino que le ruega. Y en esta partecita, hermano, ya empezamos a tener alguna enseñanza para nosotros. Es que se destaca en la vida del apóstol Pedro la humildad. La humildad. Entonces, le ruego a los hermanos maduros de la congregación, le ruego a los que están a cargo de grupos de la iglesia, le ruego a los diferentes pastores que hay en diversas localidades del Asia. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Pedro. Ahora, algo bien especial dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Dónde están los ancianos? Están entre vosotros, están dentro de la grey del Señor. Otro elemento importantísimo. Son y forman parte de las ovejas del redil, no son personas excluyentes, no están, ¿no es cierto?, en un pedestal diferente al resto de la congregación, sino estos dirigentes de la iglesia están entre vosotros. Una diferencia sustancial que se da especialmente en iglesias donde se ocupa la palabra autoridad de las iglesias, que no es bíblica esa definición, porque la iglesia no tiene autoridad visible. Amados hermanos, la iglesia no tiene una autoridad visible.
La autoridad de la iglesia es el príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Y como nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, esa autoridad la ejerce el Espíritu Santo como vicario, como representante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la autoridad de la iglesia es una autoridad delegada. Una autoridad delegada, manifestada de manera espiritual en la palabra del Señor y también en la persona del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, que forman parte de la grey del Señor, es decir, cada uno de ustedes son parte de la congregación, no son personas así diferentes, sino que tienen olor a ovejas, ovejas del aprisco del Señor. Y también Pedro dice: yo, anciano, también con ellos. Y aquí evidentemente el apóstol Pedro había aprendido la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Él lo vio en todo su ministerio, desarrollar un ministerio de humillación, de servicio. En una oportunidad nuestro Señor se ciñó la toalla del servicio en el momento que fue a lavar los pies de los discípulos. Por lo tanto, el apóstol Pedro había aprendido humildad y dice en este caso aquí el texto bíblico: yo anciano con ellos, o sea, soy uno más parte de la congregación. Y además añade el texto bíblico: y testigo de los padecimientos de Cristo. Él se califica como una persona que ha sido testigo de los padecimientos de Cristo. Hay muchas referencias bíblicas, porque el apóstol Pedro tuvo los 3 años y medio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y vio la pasión de nuestro Señor, vio los sufrimientos, vio el momento en que Él fue crucificado y también murió en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él tenía de sobra un testimonio de los padecimientos, de ser un testigo ocular de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y añade como última expresión que soy también participante de la gloria que será revelada. La gloria que será revelada no puede ser otra que el regreso de nuestro Señor Jesucristo, que Él va a venir como nosotros lo conocemos en su palabra, y esa gloria será revelada, será manifestada sobre cada uno de nosotros los creyentes. La gloria del Señor. Ahora, el apóstol Pedro tuvo un anticipo de las glorias reveladas y él la pudo vivir de primera mano. Y fue justamente un incidente que aconteció en el monte de la transfiguración. ¿Cuántos recuerdan el texto bíblico, hermanos? En aquel momento donde estaba Juan, Jacobo y Pedro, y ahí nuestro Señor Jesucristo se transfiguró, y ahí ellos tuvieron una manifestación visible de lo que sería el reino del Señor viniendo con poder, con autoridad. Entonces, qué interesante que Él dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Nosotros también hemos tenido anticipo, raspago anticipado de la gloria del Señor sobre nuestras vidas, pero también llegará el momento que la gloria en plenitud de nuestro Señor será revelada en su venida.
cuando nos encontremos con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, después de dar a conocer la humildad, la sencillez del apóstol y lo que él había, ¿no es cierto?, vivido con nuestro Señor Jesucristo, viene acá la orden a los pastores, a los dirigentes, a los hermanos maduros, a los que van creciendo en la fe, y dice el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Quiero insistir en este punto, hermano, que esta palabra primariamente es para mi persona y estoy siendo escrutado por cada uno de ustedes respecto a esta palabra. Está bien, no hay complicación, pero no se salga usted del marco de la exhortación, porque usted también está llamado a ser un líder dentro de la iglesia del Señor, ya sea liderando su propia vida espiritual, su familia, o de pronto algún grupo de hermanos que está dentro de la congregación, hermano. Es así que esta iglesia tiene hermanos líderes, o les conocemos, mejor que la palabra líder, le conocemos como profesores de grupos de vida. Ahora, todos aquellos que fungen con una cierta responsabilidad y que tenemos una responsabilidad importante dentro de la iglesia del Señor, nos dice acá el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Los hermanos, los dirigentes, los que van madurando en la fe, deben responder al oficio que se nos ha entregado, que es pastorear, que es supervisar, que es cuidar el rebaño del Señor, a diferencia de los falsos pastores, de los falsos dirigentes que especialmente habla el Antiguo Testamento, que no apacentaban el rebaño del Señor, sino que lo utilizaban para beneficio propio. Entonces esa era la diferencia entre los falsos apacentadores de la grey del Señor con aquellos que verdaderamente la palabra del Señor encomienda esta función. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y es muy importante entender que la iglesia, hermano, no es de los pastores. El texto bíblico lo deja, ¿no es cierto?, con una claridad absoluta. Acá en la lectura dice, apacentar la grey del Señor. ¿De quién es la iglesia? La iglesia universal es del Señor, y las iglesias locales que tienen como único Señor y Salvador Jesucristo y su palabra como norma de vida, le pertenece al Señor. Por lo tanto, los dirigentes, los líderes de la iglesia, los pastores, no son dueños del rebaño, sino lo es Dios. La grey del Señor, apacentad la grey del Señor. Ahora también dice, muy importante, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. O sea, toda la grey del Señor diseminada en el mundo entero. Sin embargo, en las congregaciones locales hay una parte de la grey del Señor que está al resguardo de los hermanos que somos más maduros en la fe, que está entre vosotros. O sea, el Señor nos entrega un conjunto. En el original dice un rebaño pequeñito
del rebaño universal que está diseminado en el mundo entero, a los líderes de la iglesia local, nos da un rebañito pequeño. Podría ser, alguien dice, no, la iglesia donde asisto tiene 1000 hermanos, es pequeñísimo. Y otra iglesia puede tener 100 hermanos, pequeñísimo, porque el rebaño que está entre vosotros es un minúsculo grupo respecto al rebaño universal de la iglesia que está presente en el mundo entero. Entonces, esta porción de la grey del Señor está entre vosotros, le pertenece al Señor. Dice: apacentar la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando de ella. Cuidando de ella. Entonces, aquí empiezan nuestras responsabilidades como pastores de la iglesia, como profesores de grupo de vida, como hermanos maduros de la fe, como hermanos que son padres de familia. Deben ejercer el cuidado, la supervisión de aquello que aún les falta madurez, de aquello que todavía necesitan un cuidado especial. Y el manual de práctica del cuidado de la grey del Señor o de las ovejas del aprisco del Señor se denota en muchos lugares del Antiguo Testamento. Yo solamente anoté 3. Por ejemplo, los pastores deben ir delante de las ovejas, marcando el camino y librándola de dificultades, como Dios lo hizo con su pueblo. Los que anotan Salmo 68, 7. Otra de las funciones, supervisar mirando por encima del rebaño para descubrir los enemigos que vienen sobre la congregación y también para defenderlos. Hechos capítulo 20, 28. Y una de las funciones fundamentales es conducirlo a pastos delicados, ¿no?, para la provisión de los alimentos. Ahí tenemos el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esos delicados pastos son los alimentos con que los supervisores, los pastores, los líderes deben alimentar la congregación para que cada creyente deje el infantilismo y entre a consolidarse en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, habiendo dado solamente 3 características de cómo se cuida la iglesia, dice que no deben hacerlo por fuerza, sino voluntariamente. Servir al Señor no es una carga que soportar. Ay, qué lata, llegó el día jueves. Ay, qué lata, llegó el día domingo. Tengo tantas cosas que hacer. Amados en el Señor, nuestro servicio a Él es no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, el liderazgo no puede hacer algo que está obligado o forzado, sino lo hace de manera voluntaria, agradecido por la tremenda honra que cada uno de nosotros, como maduros en la fe, tenemos en responsabilidad de otros que van detrás de nosotros, hermanos. Siempre va a haber alguien menor que nosotros dentro de nuestra familia, como también dentro de la congregación. Y ese menor que nosotros requiere el servicio de aquel que ha madurado un poquito más en la fe, que lo hace no por fuerza, sino voluntariamente, y añade también
no por ganancia deshonesta, lo cual identificaba a los falsos pastores, que decían, esta es una oportunidad para tener una vida como más tranquilita, más relajada, tal vez no trabajar tanto en la vida, porque al final de cuentas aquí yo también podría tener un resultado, una paga por mi función. Bueno, acá dice la Escritura que no es por ganancia deshonesta, no es porque quiera sacar prebenda de la congregación, luego añade, sino con ánimo pronto, con ánimo pronto. ¿Por qué el ánimo es pronto? Porque, hermano, hay necesidades urgentes. No sé si usted se ha dado cuenta del orgullo que muchas veces manifestamos delante de la vida cuando se nos presenta. Y cuando se nos va dando oportunidades para realizar algo, sin embargo, posponemos aquello. Y muchos están diciendo, obviamente en otros lugares, desde marzo me voy a poner las pilas. Prefiero marzo, porque este tiempo de verano, como cantó una vez el pastor, hay algunas iglesias que dicen afuera, en el tiempo estival, esta iglesia no tiene reuniones. Entonces, amado en el Señor, la labor de los hermanos que van madurando en la fe debe ser con un ánimo pronto, porque hay urgencias dentro de la grey del Señor y fuera de la grey del Señor. Hay urgencias elementales que tienen que ser resueltas por los hermanos de la congregación, hermanos. ¿Ah? La persona no debe ser apático ni perezoso. Recordemos, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 15, que dice, así que en cuanto a mí, dice el apóstol Pablo, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No, hermanos de Roma, me tienen acá un poco complicado los perseguidores de la iglesia. Hagamos cuenta que el apóstol Pablo estaba reflexionando esto. Tal vez voy a dejar pasar un poco tiempo, me voy a ir de vacaciones, un medio año, me voy a dar un año sabático. Las personas se creen dueños de la vida. No, este año no voy a estudiar, me voy a dar un año sabático. Pero en las cosas del Señor, hermano, no debe ocurrir aquello, porque el creyente, el líder, el pastor de la iglesia debe tener un ánimo pronto, porque urge lo espiritual. Amén. Urge lo espiritual, hermano. Urge. Y Pablo dice, en cuanto a mí, pronto, cueste lo que cueste, aunque esté a una distancia sideral de Roma, pronto estaré para anunciar el evangelio a los hermanos en Roma. Entonces, aquí usted está haciendo un escrutinio de la vida del pastor, de los líderes de la iglesia, y usted también, si dice, no, yo llevo 15 años en el evangelio, ok, hágase este escrutinio, hermano. Si estas características se están denotando en su vida, en su ser, en su cristiandad, porque es importante. Y luego el texto bíblico, en el versículo 3, dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces, los hermanos maduros de la iglesia no deben considerarse dueños de la congregación, porque cada uno de nosotros no somos autoridades por nosotros mismos, por nuestra personalidad, por lo que somos como personas. ¿Dónde decanta nuestra autoridad? Cuando viene por el Señor a través de su palabra. Si anunciamos su palabra, ahí estamos recibiendo
la autoridad delegada, pero por la palabra del Señor. Pero personalmente no hay esa autoridad. Y el texto dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Siendo ejemplo de la grey. Entonces, cuando no somos ejemplos de la grey, ¿sabe lo que sucede? Los hermanos más débiles en la fe le echan la culpa de sus errores personales y de sus pecados, se lo echan o nos echan la culpa a nosotros. Y dicen, ¿y cómo las hermanitas lo hicieron? Por lo menos eso lo escuchamos rápidamente estos días. ¿Y cómo ese par de hermanitas lo hicieron? Hermanos amados en el Señor, qué tremenda responsabilidad cada uno de nosotros tenemos, que dice la Escritura que tenemos que ser ejemplo de la grey del Señor. Ejemplo de la grey del Señor. Hermano, ¿cuántos años llevas dentro de la iglesia? Pastor, yo soy fundador con usted de la iglesia. Llevo 20 años dentro de esta iglesia. ¿Cómo está nuestro ejemplo? Los hermanos pueden decir, me gustaría ser como mi pastor. Me gustaría, dice la hermana, ser como mi pastora. Me gustaría ser como mi hermano líder de grupo de vida. Qué pasión, qué entrega, cómo predica, cómo evangeliza, cómo mueve la iglesia, cómo levanta los brazos. No solamente me estoy refiriendo a los líderes de grupo de vida, sino también al pastor. Qué tremenda responsabilidad tenemos cada uno de nosotros, hermanos. Sino siendo ejemplos de la congregación. Y aquí hay un detalle, porque dice, siendo ejemplo de la grey, el verbo de ser ejemplo de la grey está en tiempo presente, lo cual implica un ejercicio constante, diario, a cada momento, hermano. Nos quedan mirando los hermanos y les dejamos un buen ejemplo, un grato olor. Ahora, ¿y quién es nuestro ejemplo mayor? Primera de Pedro, capítulo 2, 21 dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis vuestras pisadas. Toda la iglesia, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, el ejemplo ancla de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo, pero también la palabra del Señor nos habla de que nosotros tenemos que ser ejemplo de la grey, hermanos. Y si en algo está trayendo algo de mi vida, está trayendo retroceso a un hermano de la congregación, por amor a ese hermano, no debo realizarlo. Amados hermanos, esa es una enseñanza clave que ya nosotros la revisamos, 10 años atrás en Corintios, cuando predicamos verso a verso el libro a los Corintios. Entonces, siendo ejemplo de la grey, y el último versículo dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, toda la iglesia. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, nuestro oficio de pastorado, en el nivel que estamos, hermano, diga usted, no, es que yo no soy pastor, justo la palabra no era para mí. Usted es pastor, hermano. Usted es pastor de su familia. Usted es pastor de un niño en su casa, hermano, de un jovencito.
Somos pastores en nuestra familia. Si estamos en la fe, somos los supervisores de nuestra familia, hermanos. Si tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia, también. Y mayormente en el caso particular de nosotros. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, nuestro oficio que se nos ha asignado, persistirá hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La función que se nos ha dado, la encomienda, la exhortación que se nos da en esta hora, durará hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo para trasladarnos a su presencia, hermano. O sea, no se nos acaba luego. Ahora, cuando aparezca el príncipe de los pastores, él va a venir y va a reunir un solo rebaño y lo va a conducir al aprisco celestial. Qué extraordinario, qué maravilla, hermano. Entonces, ahora es importante que cuando aparezca el príncipe de los pastores, porque nosotros nos estamos proyectando al rapto de la iglesia o al traslado de la iglesia, que es lo que tenemos como fe normal dentro de nuestra congregación, pero dejamos de lado de pronto el término de nuestra vida. Por lo tanto, el ejercicio, el trabajo de madurez que cada uno de nosotros realizamos, sabe que es breve. Es breve, pasa rápido. Porque de pronto volamos, dice la Escritura, y vamos al encuentro del Señor. Y conocemos, siempre decimos esto, conocemos cientos de hermanos que ya están en la presencia del Señor y volaron, ya ejercieron, ¿no es cierto?, esa labor de pastoreo, de supervisión. Y además que el Señor dijo, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Entonces, he aquí yo vengo pronto, dice el Apocalipsis. Y aquí dice, y cuando aparezca el príncipe, el supervisor, el jefe de los pastores, eso es lo que significa, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora, quería comentarle, no va a ser el tema porque ya estoy con el tiempo finito, terminado, pero la Biblia enseña que los cristianos tienen la posibilidad de poseer 5 coronas. 5 coronas. La corona incorruptible, la corona de regocijo, la corona de justicia, la corona incorruptible de gloria, que es para los pastores de las iglesias locales, y la corona de la vida. Ahí hay un tremendo sermón que se puede dar con las 5 coronas que los cristianos podrían obtener. Y para los pastores fieles que apacientan la grey del Señor, apacentad, como dice el versículo 2, la grey del Señor, le está reservada la corona incorruptible de gloria. Corona incorruptible de gloria. O sea, va a ser un premio, no esas coronas que se marchitaban y que obtenían, por ejemplo, los que hacían carreras en los Juegos Olímpicos, rápidamente los coronaban, pero la corona se les marchitaba al poquito andar el tiempo. La corona que tiene el Señor para los supervisores, aunque sea de un niño dentro de nuestra familia, y después en la madurez dentro de la congregación de aquellos que están observando nuestro desarrollo espiritual, hay una corona incorruptible de gloria, es decir, hermano, una señal de gloria que el Señor manifestará como premio al final del servicio, porque no es antes de terminar el servicio, porque se entiende que ha sido un servicio sacrificado, hermano,
ha sido un servicio que de pronto demanda incomodidad. Siempre escuchamos, por ejemplo, a los mismos profesores decir que trabajar con personas es lo más difícil que hay. Algunos quisieran cambiar de oficio. Y mayormente en este tiempo donde los pensamientos son tan disímiles unos de otros, hermanos. De la misma manera, la función pastoral de apacentar la grey del Señor de pronto demanda sacrificios insospechados, inentendibles por el resto de la congregación. Pero cuando se termina el servicio, el Señor tiene y nos dice: recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esa corona viene después de terminado el servicio, no viene antes, hermano. Hermano, hay un tremendo contraste. Con esto voy a terminar. Puede colocarse en pie, voy a terminar. Porque estamos ya en este versículo final. Hay un conmovedor contraste en dos tipos de corona. La corona de espinas que llevó nuestro Señor Jesucristo y la corona y las diferentes coronas para los cristianos. Entre ellas la corona para los pastores de iglesias locales, la corona incorruptible de gloria. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, cargó la corona de espinas. ¿Cuántos lo saben? La corona de la humillación, para que usted como iglesia del Señor y yo como iglesia del Señor podamos llevar la corona de gloria. Qué bendito intercambio hizo el Señor. Qué grande intercambio. O sea, la víctima se transformó en un vencedor que compartió su victoria con nosotros los que somos sus seguidores. Alabado sea el nombre del Señor. Ustedes, hermano, no sé si puede decir por lo menos un aleluya. La víctima se transformó en un vencedor por llevar la corona de espina en sus sienes y llevar nuestros pecados, para que Él nos compartió esa victoria y nosotros tengamos las diferentes coronas para el que va a cargo de una iglesia, la llamada corona incorruptible de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, en nuestra madurez implica que tiene que haber servicio. Debe haber servicio, porque al final del servicio dice la Biblia que hay premio. Que hay premio. No es que el Señor diga ya, trabaja nomás. Como hemos dicho acá, cuidando de la congregación, con ánimo pronto. No, dejémoslo para el próximo mes, para el otro mes, no. Marzo, mejor marzo, cuando entran los niños al colegio, todos con las pilas puestas. Hermanos amados en el Señor, urge el servicio. Vosotros recibiréis al final de cuentas la corona incorruptible de la gloria. Qué interesante ser oveja del redil del Señor. Qué importante, hermano, porque en nosotros siempre el Señor va a tener un supervisor. Siempre va a tener una persona mayor en medio de nosotros. Insisto, parte de los núcleos más pequeños, como el núcleo de la familia, y después se va, ¿no es cierto?, desparramando en el núcleo de la iglesia, con los hermanos que van tomando responsabilidades, y termina en una iglesia local con la función de los pastores. Pero lo importante, lo más maravilloso, que estemos en el lugar que somos, somos
del rebaño del Señor. Del rebaño del Señor. Eso es lo más importante. Y si hay en esta mañana alguien que por esas cosas de la vida no pertenece al rebaño del Señor, puede convertirse en una ovejita del aprisco del Señor, confiándole su vida a nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, Padre celestial, que más de alguien que vino a esta iglesia y aún no es parte del redil del aprisco del Señor, y aún no puede gustar de esos pastos delicados, que en esta preciosa oportunidad pueda reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Tanto tiempo que el Señor te está llamando, tanto tiempo que el Señor ha dejado caer su gracia sobre vuestra vida. Es el momento que le puedas conocer como el Señor y Salvador personal de tu vida, y estarás seguro en el aprisco, en el redil del Señor, en esta vida presente, porque el Señor va a levantar estos buenos supervisores, a estos buenos apacentadores de la grey del Señor. Y esa es la petición también que le hacemos al Señor en esta hora. Siga levantando a aquellos que apacientan la grey del Señor. Siga nuestro Señor levantando esos buenos apacentadores de la grey del Señor. Que no venga la excusa: ¿y cómo él o ella lo hizo? Yo lo hice. Cuando quieren justificar algún pecado, ten misericordia de nosotros, y que podamos ser ejemplo de la congregación en todo tiempo, en todo momento, porque siempre habrá una persona más débil que nosotros. Gracias, nuestro Padre celestial, gracias por la exhortación que nos estás dando, Señor, al cuerpo maduro de tu iglesia. Ya la próxima semana nos exhortará también a los más jóvenes de la congregación, y así una serie de exhortaciones antes de terminar esta preciosa carta. Que cada uno de nosotros podamos ser estos apacentadores responsables de tu grey, para que cada día, cuando enfrentemos las situaciones difíciles que se nos presentan como iglesia, sigamos siendo una iglesia saludable, una iglesia que, a pesar de la embestida del enemigo, a pesar de las persecuciones, a pesar de cómo el mundo la empieza a acercar, a pesar de eso se va a mantener saludable hasta que aparezca el príncipe de los pastores. Gracias, Señor, gracias por tu bella, preciosa palabra, y que el escrutinio que tú nos has hecho a cada uno de nosotros, especialmente a mi vida, pueda servir para seguir creciendo un poco más cada día en el oficio extraordinario, maravilloso que tú me entregaste para llevar delante a esta preciosa congregación local. Gracias, gracias, nuestro Padre celestial. Bendice tu preciosa palabra, grábala en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.